Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que se encuentran en la hora centro. Buenas noches al Brasil, de donde es nuestro invitado el día de hoy. Y sin más, les damos la más cordial bienvenida a este otro lunes de ILTRAS, que sin duda será de gran aprendizaje y mucho sabor académico. Se encuentra con nosotros, me voy a permitir presentar nuestro panel. Se encuentra con nosotros la doctora Marta Elisa Monsalve Cuellar. Ella, entre otras muchas cosas, es presidenta del Consejo Consultivo del ILTRAS y parte fundamental en estas nuevas gestiones del ILTRAS que hoy me toca presidir a mí. Muchas gracias, doctora Marta, por acompañarnos. Mucho gusto, doctor. Damos las gracias también y damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro ponente el día de hoy. Él es Jorgenor de Souza Franco Filho, juez de carrera del Tribunal Regional del Trabajo de la Octava Región, doctor en Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, doctor honoris causa y catedrático de Derecho Internacional y Laboral de la Universidad de la Amazonía, presidente de honor de la Academia Brasileira de Derecho Laboral, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, miembro de la Academia Paranaense de las Letras, de la Academia Brasileña del Derecho de la Seguridad Social, del Centro Perla. Copartizione Jurídica Internazionale y de la Academia de Letras Jurídicas de Parnas. Autor de más de 400 artículos doctrinales publicados en revistas nacionales y extranjeras, más de 50 trabajos internacionales, coordinador de 10 trabajos colectivos, autor de los prefacios de aproximadamente 40 libros y coautor en más de 70 obras. Es ponente ya en más, suman ya a su larga fila de ponencias, más de 300 en el Brasil y el mundo. Él es un ponente nacional e internacional. Y bueno, entre otras muchas cosas que aquí nos podremos pasar toda la tarde leyendo su larga experiencia y conocimientos del doctor Jorgenor. Pues sin más, damos la bienvenida con su tema, doctor Jorgenor, por favor. Doctora Marta, algunas palabras que usted quisiera. Gracias, mi doctor Solorio. Solamente manifestar la gran satisfacción de tener con nosotros como invitado muy especial al queridísimo amigo magistrado Jorgenor Franco. Realmente nuestros lunes del ILTRAS se engalanan en el día de hoy con su presencia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adelante, doctor Jorgenor, por favor. Queridísimo profesor Solorio, queridísima Marta, buenas tardes al México, buenas noches al Brasil. Hablaré en portuñol, una mezcla de portugués e español. Agradezco la amable invitación de mi querida amiga profesora Marta Monsalve para hablar en este evento. Elegi um tema transcendental, el stalking o acecho en la legislación laboral. Me gustaría de señalar que seré breve en el examen del tema que estaré trayendo a la consideración de ustedes, dado el poco tiempo que he tenido para desarrollar las ideas aquí presentadas. El mundo de hoy nos lleva rápidamente de la ficción a la realidad. Así, de la película Stalker, germano-soviética, de Andrei Tarkovsky, de 1979, que recibió el premio especial de jurado
en el Festival de Cine de Cannes de 1980, hoy vivemos la realidad del Acheco y el derecho laboral. Stalking es acheco, que es un término que se utiliza para referir al acto de acosar a alguien de forma invasiva y aterradora en persona o a través de la internet, a través de hackeo de cuentas en redes sociales, llamadas telefónicas, envío de SMS, cuando ocurre el llamado cyberstalking. El agente constringe la persona, restringe su libertad, ataca su reputación, privacidad o intimidad, violando su integridad psicológica, física, moral y emocional. Si bien es un tema bastante frecuente en el ámbito criminalista, pretendemos señalar su posible y lamentable incidencia en materia laboral con consecuencias en las relaciones laborales. De entrada, conviene señalar que el acheco se confunde con el acoso moral o daño psicológico, que creemos debe ser tratado como una de las modalidades del daño moral laboral en general, con la indemnización correspondiente al daño sufrido en su caso, y lo haremos, volvamos más tarde a este tema específico. La identificación de acheco. Damásio de Jesus, jurista de Brasil, identifica las seguintes peculiaridades de este comportamiento. Invasión de la privacidad de la víctima. Repetición de actos. Daño a la integridad psicológica y emocional de la persona pasiva. Daño a su reputación. Cambiar su forma de vida y restricción a su libertad de movimiento. A partir de estos elementos característicos, debemos deducir que el acheco es una forma violenta de invadir la privacidad de la víctima, realizando acciones y actos de diferentes formas con diferentes intentos. Llamadas telefónicas, mensagens físicas o simples correos electrónicos. Envío de obsequios, colocación de pancartas con palabras inconsistentes y ofensivas en lugares cercanos a la casa o trabajo de la víctima. Envío de suscripciones a revistas no deseadas. Permanencia en lugares estratégicos cerca de la residencia o lugar de actividad de la víctima. Frecuencia a los mismos lugares donde también frecuenta el ofendido. Y cosas de esa índole. En el ámbito laboral, el acusador o stalker, sujeto activo de esta relación, actúa difundiendo falsos rumores sobre la conducta profesional o moral de la persona, revelando que tiene una enfermedad contagiosa, infecciosa, quien fue despedido de otro trabajo por falta grave, que se le da la embriaguez, o es un jugador persistente, promoviendo el terror psicológico en la persona que pasa, muchas veces,
a ser dominada por el acosador. En materia laboral, também pode caracterizar-se por la conduta de acoso, intimidação e persecução em el âmbito laboral, atuando de forma invasiva, acosando permanentemente al trabajador, prejudicando el desarrollo de sus actividades y vulnerando sus derechos de la personalidad. Es el acoso moral o daño psicológico que existe en el derecho del trabajo brasileño desde el adviento de la CLT en 1943, com faltas graves cometidas por el empleador contra el empregado. Artículo 483-E dice: praticar el empleador o sus agentes contra el empleado o familiares atos lesivos al honor y buena reputación, y viceversa. Artículo 482-K, que dice: acto lesivo al honor y buena reputación contra el empleador y los superiores hierárquicos. Rogério Tadeu Romano, jurista de Brasil, classifica os atos que se identificam como acoso e didaticamente é de utilidade expressiva. Pode ser de 5 espécies. Afetivo, vinculado a problemas familiares ou amorosos, atuais ou passados, entre o acosador e sua vítima. Funcional, en la relación con el trabajo, el comercio, la educación, las relaciones entre ellos, que se puede encontrar en 2 modalidades: vertical u horizontal, es decir, entre superiores y subordinados y entre iguales. Idolatra, relacionada con la admiración obsessiva de fãs e admiradores dirigidas a artistas, líderes políticos e religiosos, assim como a personalidades públicas. Em persona, praticado frente à persona ofendida. E, el último, remoto ou virtual, com o uso de recursos informáticos mediante o uso, por exemplo, de redes sociais. Por outro lado, em Itália, Riva Severino señala outros tipos de mobbing estratégico, quando o empregado é tratado de maneira deliberadamente fria por el superior. Involuntário. Esse é teléfono. Em Brasil temos teléfono celular também. Quando o empregado é tratado de maneira deliberadamente fria por el superior, involuntário, quando a intenção de aislar ao empregador, ao trabalhador, não é evidente, e emocional ou relacional, quando ocorre em las relações interpersonais. Establecidos estes parâmetros, veamos como se comporta o mundo ante este quase novo fenômeno. Tratamento en el mundo y en Brasil. Las estadísticas son alarmantes y revelan que en 2002, 1 millón de mujeres y 400.000 hombres fueron víctimas de stalking
en los Estados Unidos. Y anualmente, 600.000 hombres y 250.000 mujeres son víctimas de esta persecución en el Reino Unido. Es imperativo dotar al ordenamento jurídico de cada país de uma legislação interna para frenar este mal. Irlanda introduz o delito de acheco em la Lei de Delitos Simples contra as Pessoas de 1997. As leis para combater este delito surgiram na Áustria em 2006, Itália em 2009. E também se insertaram disposições específicas no Código Penal de Bélgica, artículo 442, em Espanha, em 2015, artículo 172, em diversas disposições do Código Penal de Portugal, e nos Estados Unidos, por el artículo 2261A del título 18 del Código Estadounidense. Também em el direito internacional europeu existe preocupação com este tema. Tanto é assim que a Convenção para Prevenção e Luta contra a Violência contra a Mulher e a Violência Doméstica do Conselho de Europa recomenda a penalização desta conduta, artículo 34. Lo mismo ocorre en el derecho internacional americano. Cuando la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará, mi ciudad, tiene que ver con la adopción de medidas para combatir o perseguir a las mujeres. Artículo 7.13d. En Brasil, hasta marzo de 2021, el acoso fue tratado como una contravención. El artículo 65 del Decreto Ley 3.688, de 3 de octubre de 1941, Ley de Contravenciones Penales, extendido como perturbación de tranquilidad, siempre que, y dice el artículo 65, molestar a alguien o perturbar la tranquilidad por accidente o por motivo de censura, pena prisión simple de 15 días a 2 meses o multa. Con la sanción de la Ley 14.132, recentísima, de 31 de marzo de 2021, fue revocado el artículo 65 de la Ley de Contravenciones Penales y persigue incesantemente a alguno se ha convertido en delito, persecución, figura criminal agregada al Código Penal brasileño en el artículo 147A. Dice el artículo 147A. Perseguir a alguém em repetidas ocasiões e por qualquer meio, atentando contra sua integridade física ou psicológica, restringindo sua capacidade de circulação ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, pena, prisão de 6 meses a 2 años y multa. Como se ve,
de contravención es delito y ahora la pena se aumentó mucho. El legislador intentó aumentar la pena a la mitad. Cuando el agredido es un niño, adolescente, anciano o acusador de mujeres por su condición de mujer. Incluso cuando se produce a través de un concurso de 2 o más personas o un arma. Parágrafo 1 del artículo 147. Aplicando de forma autónoma as penas correspondentes à violência, parágrafo 2º. É importante ressaltar que o delito apresentado se agiliza representando al ofendido, parágrafo 3º del mesmo artigo. Cabe señalar que em Brasil não há estabelecido um número mínimo de atos. O que se deve fazer para reiterar a prática ofensiva, seu hábito, sua consistência, com o fim de causar certo medo e ansiedade à vítima, sem importância do meio ou do instrumento utilizado por el delinquente. Especificamente em matéria laboral, a figura del Pacheco se mescla, como já hemos subrayado, com a del acoso moral, também chamado bullying ou mobbing, através de práticas que humilham e avergüenzam a los trabalhadores, devaluando sua dignidade. Em Itália, se le chama persecução. E Lucia Silvana, da Universidade de Parma, cita o controle exagerado da saúde de um trabalhador se é repetido e innecessário hasta el ponto de avergonzá-lo. Puede, aunque sea una práctica legal, preservar la salud del trabajador. Significa un acoso moral en la medida en que le perjudique psicológicamente. En Argentina, donde se prefiere el término acoso moral, existen leyes específicas en las diversas provincias que reprimen este acto y en la memoria de mi querido amigo, saudoso amigo Hugo Roberto Mansuetti. Este acoso moral aparece como expresión de violencia laboral, constituyendo una usurpación indebida a la libertad de la persona y un desprecio a la humanidad del trabajador. En situaciones de esta naturaleza, la indemnización por daño moral o extrapatrimonial de conformidad con el artículo 223b de CLT, la Ley Brasileña del Trabajo, que dice, artículo 223b, la acción u omisión que atente contra el ámbito moral o existencial de la persona física o jurídica, titulares exclusivos del derecho a indemnización, ocasiona un prejuicio de carácter extrapatrimonial. También cabe agregar que los bienes protegidos en el caso de Pacheco son precisamente los descritos en el artículo 223C de la CLT, que dice: el olor, la imagen, la intimidad, la libertad de acción,
la autoestima, la sexualidad, la salud, el ocio y la integridad física son los bienes legalmente protegidos inherentes al individuo. Estos son los puntos en los que se puede enmarcar la práctica de la Checo, que son honor, imagen, intimidad, libertad de acción, autoestima, sexualidad, salud, ocio e incluso la integridad física del trabajador, que puede aparecer solos o juntos. Además de lo mencionado, me permito señalar otras hipótesis de Checo que se pueden confundir con ocurrencia de bullying. Aislar el empleado apartando de la socialización con otros, manteniéndolo alejado del contacto con colegas y superiores. Dar al empleado tareas que se sabe que son humillantes, como ordenar en un hospital que un médico haga publicidad externa, distribuyendo folletos en la calle, dar a conocer las actividades del establecimiento, difundir noticias infames que desacrediten al empleado, ya sea oralmente o por otros medios, incluso internet. Ridicularizar al empleado, obligándole a usar roupa inapropriada, obligándolo a ejecutar castigos como bailar con los compañeros, para los compañeros, con el fin de poner el trabajador en una condición vejatoria. Son, última ratio, solo algunas de las hipótesis del artículo 223C de la CLT brasileña. Intentos de conclusión. En conclusión, analicemos el grave problema de la competencia para valorar la aplicación del derecho penal en el ámbito de la justicia de trabajo. En Brasil, certamente podemos tener grandes problemas y dificultades. Examinando el artículo 114 de la Constitución de 1988, que define la competencia de la justicia laboral, el Supremo Tribunal Federal, juzgando la acción declaratoria de inconstitucionalidad 13.684, Distrito Federal, decidió de la siguiente manera: jurisdicción penal, justicia de trabajo, acciones criminales, proceso y juicio, jurisdicción penal genérica. No existe interpretación de acuerdo con el artículo 114, incisos 1, 4 y 9 de la Constitución, agregado por emenda constitucional número 45/2004. Acción directa de inconstitucionalidad. Interdito deferido con efecto ex tunc. El artículo 114, incisos 1, 4 y 9 de la Constitución de la República, aprobada por la emenda constitucional número 45, no atribuyó a la Justicia de Trabajo competencia para demandar y sancionar acciones penales. Data venia. Entendemos que el punto 9 del artículo 114 constitucional atribuye competencia a la Justicia de Trabajo para considerar
otras controversias relacionadas con la relación laboral, en forma de ley. Ahora entendemos que la competencia laboral está implícita aquí. Solo los magistrados laborales pueden examinar casos relacionados con relaciones laborales, incluso los que se caracterizan como posibles prácticas delictivas. Un juiz laboral no es menos juiz, como puede parecer. El inciso 9 anterior permite, sin mayores consideraciones, entender que el tribunal laboral debe considerar todos y cada uno de los asuntos relacionados con las relaciones laborales, incluida la práctica de la checo. Hace años apoyamos una posición en ese sentido que realmente amplió la competencia de ese segmento del Poder Judicial. Debemos agregar que además de caracterizar el acoso moral que resulta en la debida indemnización por el daño causado, el acosador está sujeito en Brasil a las sanciones penales de la Ley 14.132/2021, que aplicará el juiz de trabajo de conformidad con el artículo 114, inciso 9 de la Constitución. De hecho, debemos entender que el juiz de trabajo es la única persona verdaderamente competente para conocer, instruir y juzgar delitos relacionados con el mundo del trabajo, asegurando a la sociedad el adecuado desempeño jurisdiccional de un segmento del Poder Judicial con esta competencia exclusiva. Es decir, la lucha contra el stalking en sus diversas formas debe ser efectiva y profunda. Y el Poder Judicial debe, enfáticamente, ser fiel de la balanza para sancionar a los infractores y establecer la paz social. Agradezco mucho al profesor Juan Solorio y a mi querida amiga Marta y a todos que me dieron su atención. Muchas gracias. Nada, al contrario, querido Jorgenor, un placer para nosotros escucharte. Estamos pendientes de los comentarios de la doctora Marta. Doctora. Muchísimas gracias, mi doctor Solorio. Jorgenor, solo me resta unas felicitaciones muy sinceras por esa magnífica conferencia que nos has dado, pero me has motivado a hacerte dos preguntas. Primera, sabes muy bien del reciente convenio de la OIT, precisamente el 190, que se considera el convenio del centenario, porque coincidió su adopción con la celebración del centenario de la OIT. Quisiera saber si ya en el Brasil se han manifestado para ratificar este convenio, partiendo de la base de los tantísimos avances que tienen en la normatividad y en la jurisprudencia todos estos aspectos del acoso laboral, del acoso moral, que verdaderamente mediante tu conferencia hemos entendido que van, pero muy, muy adelante en esta situación. Colombia tiene la ley de acoso laboral desde 2006, la ley 1010 de 2006, con esas mismas connotaciones de prevenir,
corregir y sancionar precisamente ese acoso laboral. Pero hemos encontrado una gran dificultad para que realmente sea efectiva en dos aspectos. Primero, el temor generalmente de las mujeres de denunciar esos hechos de acoso laboral por la pérdida del empleo que les puede significar. Y en segundo lugar, el problema de la prueba. Es muchas veces muy difícil probar esas condiciones del acoso laboral. Quisiera conocer tus comentarios acerca de estas dos inquietudes que me ha planteado tu magnífica conferencia, George Enor. Muchas gracias. Acerca de la Convención 190 de la OIT, hasta el momento no se procedió a la ratificación. Mientras el proceso está en apreciación del Congreso Nacional, porque cuida de un tema muy importante que es la violencia y asedio. Acredito que a ejemplo de otros países que ya manifestaron expresamente su interés en observar esta importantísima convención, o Brasil deberá ratificá-la, incluso para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Porque de la pesquisa que se hace efectuado con relación a Checo, la gran víctima de la Checo es la mujer. Estos son los resultados muy preocupantes para todos nós. Até el momento, con relación a la 190, el Brasil no ha ratificado. Com relação a segundo ponto, se percebi é acerca de uma lei específica. É esta, Marta? Sí, es nuestra ley en Colombia, a lei 1010. La ley 1010 de 2006. Sí. Sim. No Brasil, nós não temos uma lei específica para matéria laboral. Temos a lei, a CLT, que cuida de dano moral, que se llama extrapatrimonial, y que se incluye el problema del Checo, mas no específicamente a Checo. Nós não temos uma lei penal, um código penal, e uma disposição específica da lei penal. Por isto, é que é necessário se deixar muito claro a competência da Justiça de Trabalho. Por quê? Porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal de Brasil, a Justiça de Trabalho não tem competência penal. Então, não podemos apreciar essa matéria. E é, em minha opinião, um grande equívoco. Porque o juiz de trabalho é o juiz. E a matéria que se discute aqui é matéria trabalhista pura. Temos, então, que penalizar o infrator. Aplicar ao infrator a pena, para que pueda sentir o alcance danoso do que é feito. Eu não conosco a lei 1010 de 2016 de Colômbia. Se você pode me mandar depois, eu quero vê-la. Com todo gusto. Porque acredito que em Brasil podemos ter bom exemplo a esta lei. As relações laborais, por força de interpretação,
nós podemos tranquilamente aplicar as disposições do artículo 482 e 483 da CLT acerca do acocho para evitar tanto danos del empleado contra o empregador, como vice-versa. Porque também pode ocorrer. Hoy, el mundo, las relaciones actuales son terribles. No hay más un contacto entre las personas físico, solo un contacto con el agradable encuentro que estamos teniendo acá. Mas hay una distancia. No se puede hablar después. Chao, chao, acabó. Es muy triste esto. Acredito que esta sea o que puedo dizer a você acerca de uma lei específica. Se foi isto que entendi, que compreendi da que você me ha demandado. Jorgenor, mi inquietud básicamente con respecto a nuestra ley es que no ha sido efectiva por dos razones. Primera, por el temor, como tú muy bien lo decías, la víctima más frecuente es la mujer. Esa mujer no denuncia porque generalmente es una madre cabeza de hogar y tiene un temor grandísimo de perder su trabajo. Y en segundo lugar, la prueba de ese acoso. Entonces, a pesar de tener ya tantos años, esa ley no podemos decir que haya sido efectiva por estas dos razones que te doy. A ver, se puede superar las dos razones. Primero, se dar una garantía a la mujer, incluso del sigilo. Y el público ministerio puede hacer la fiscalización como el Ministerio de la Economía en Brasil por la Secretaría de Trabajo. Los auditores pueden fiscalizar y verificar por denuncia anónima. Segundo, la prueba se puede obtener por grabaciones, por email. Existen formas, muchas formas de se grabar un acoso. Hoy la tecnología permite esas cosas. Acredito que sean formas que se pueden implementar. Y es conveniente que la sociedad saiba, tenga conocimiento de que es preciso, es necesario que se garanta la dignidad para impedir que venga a ocurrir una persecución peor, más daño al trabajador, sobre todo a la mujer trabajadora, que es en buena parte la gran víctima. El hombre en tese tiene condición de reagir, pero la mujer no. La mujer es más débil y sufre más. Es el que pienso. Para esas dos modalidades, esas dos formas. El anonimato, para este caso, es una gran solución porque se garante a la mujer a denuncia. Hecha la denuncia, el Ministerio Público o la fiscalización laboral va a la empresa y verifica. Colle depoimentos, testimonios que pueden
formar un proceso, entonces, resta más simplificada la dificultad que se plantea ahora. Gracias, Jorgenor, muy amable. Sin duda, interesantísimos los puntos de vista de la doctora Monsalve, nuestro expositor. Bueno, pues no se diga. Quiero decirle a usted que nos está viendo detrás de su monitor o de su dispositivo inteligente, que por favor, si tiene alguna duda, aprovechemos el tiempo que generosamente nos da nuestro ponente el día de hoy. En el chat aparece una parte donde se pueden poner dudas, y en el Facebook Live también estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas del ILTRAS. También, si tiene alguna duda o comentario, no lo haga, vamos, por favor, háganoslo saber. Vamos a dar un espacio, unos minutos, para que quien tenga la duda así la escribe y se nos haga llegar por la parte técnica en este chat. Quiero aprovechar, ya que ya conoció nuestro auditorio la política el abuso, el acoso en el Brasil, cómo está regulado en Colombia. Bueno, pues México también somos prácticamente jóvenes en ese sentido, y hemos incorporado en el artículo 3º de la Ley del Trabajo, en el año 2012, estas dos figuras en la Ley del Trabajo, estas dos figuras de hostigamiento sexual y acoso sexual. Perdón, de hostigamiento, sin ser específicamente la parte sexual, y después el acoso sexual. La diferencia en México entre el acoso y el hostigamiento se queda para aquella persona que ejerce un poder de subordinación respecto a la otra. Y el acoso se contempló más general, se contempló incluso para sus propios compañeros de trabajo. Puede ser que entre compañeros se estén afectando se estén dando este tipo de situaciones, y se pretende de esta medida, a través de esta figura, regularlas. Ya la teníamos nosotros regulada en la parte penal, efectivamente, hay dispositivo en materia penal expreso, y los problemas que manifiesta la doctora, pues también acá en México suceden. Generalmente la víctima termina siendo revictimizada por las autoridades y los protocolos y tratamiento que llega a suceder. Yo, en la experiencia que tengo en materia laboral, no he visto a ninguna resolución de algún tribunal de trabajo en el cual se pronuncie a este respecto. Las que me ha tocado ver le han dado la vuelta, pero no hay específicamente una resolución en que la autoridad se pronuncie a este respecto, exhortando a que, bueno, pues las autoridades tienen que hacer valer y rescatar esta parte. Encontrar este punto, gran reto, encontrar un punto medio entre el no abuso y la verdadera víctima, tal pareciera un reto inalcanzable. ¿Qué sucede cuando en un despido una mujer o un hombre se coloca frente al contrario, se rasga la ropa, se golpea y sale gritando que quisieron abusar de él o de ella? En este país son delitos de ocultamiento, por lo cual no se necesitaría tener la presencia de dos testigos para ponerlo a disposición de la autoridad penal. Podría válidamente salir a la calle y, al verla con esa actitud o al verlo con esa actitud, la policía hacerle caso y poner a disposición o al representante legal o al abogado que esté llevando a cabo, vamos a hablar de un supuesto despido, sin que se haya cometido el acto. Ya muchas de las empresas y en muchas partes se apoyan de documentos digitales, como una videocámara que está normalmente grabando el desarrollo de las cosas. Pero si no se tiene o si no se vigila una cadena de custodia para exhibir ese video, sigue teniendo peso la manifestación de la víctima. Esto es una cosa que me parece es un gran reto a vencer. Su opinión, Jorgenor, respecto de los abusos que se pudieran cometer, porque sin duda alguna son delitos que se hacen en lo oscurito, son delitos de ocultamiento, no se hacen públicamente, se tratan de hacer con la mayor discreción posible. ¿Cómo no caer? ¿En qué punto estará el juez ahí para poder dilucidar esa parte?
Gracias, profesor Solorio. Com relação à legislação mexicana, eu estudei dias atrás a Lei Federal de Trabalho. O artículo 3º bis é o artículo que cuida de hostigamiento e acoso sexual. Não cuida de acoso moral. É mais para acoso sexual. En hostigamiento há uma referência a condutas verbales. É um caminho a seguir. Como se pode detectar o abuso na empresa? Como você referiu, há câmeras. E continuo, o empleado tem el teléfono que hace grabación. La grabación se utiliza en Brasil como prueba. Es una buena prueba. Ahora, se tiene que considerar como verdadera la alegación del trabajador y del empleador si hay el mínimo de pruebas. Incluso si hay una reiteración de comportamientos. No es la primera vez que se acusa una empresa de atitudes de esa naturaleza. Ela é uma empresa reincidente nesta prática. Isto são formas para moldar o convencimento de juiz. É muito difícil a pessoa poder provar uma ofensa sem ter um acesso mínimo a las coisas. Há uma teoria em direito processal de trabalho da inversão de ônus da prova. Se pode, em hipótese, aplicar a inversão de ônus da prova. Para, através dessa modalidade, identificar quem está dizendo a verdade. É muito difícil. Muito difícil. É isso que penso, professor, meu caro professor Solorio. Pues doctor, el tiempo, sin duda, desde nuestra concepción histórica, el dios Cronos, que se comía a sus hijos, hoy no ha hecho una excepción. Y ya hemos llegado al final en el tiempo y nos ha comido prácticamente. No me resta a mí más que agradecerle esta excelente disertación. Muy interesante tema, mucho que seguir avanzando, mucho que seguir esculpiendo en la parte legal. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Marta Monsalve, sus últimas palabras. Inmensamente agradecida, queridísimo Jorgenor, al doctor Solorio, a todo el cuerpo técnico que nos ha apoyado en este magnífico lunes del ILTRAS, que ha sido verdaderamente un acto académico de altísima calidad, por el invitado tan especial y por las intervenciones de nuestro queridísimo presidente. Una muy buena tarde para todos y el agradecimiento para quienes nos acompañaron en este importantísimo lunes del ILTRAS. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Un comercial de nuestros patrocinadores. Por favor, doctor Jorgenor, reserve ya usted del 14 al 19 de febrero del año 2022 nuestro segundo Congreso Mundial del ILTRAS.
y anótenlo en su agenda, resérvelo ya, esté muy pendiente a usted que está detrás de su monitor, que pues sin usted nada de esto sería posible. Reserve las fechas, esté muy pendiente, publicaremos en la página los lineamientos, el tema de ponencias libres que ha sido un éxito, donde rescatamos a estas personalidades nuevas en el derecho del trabajo y la que nos van a hacer que nos perpetuemos en el tiempo. Vamos a escucharlos, vamos a ver nuevas ideas. Del 14 al 19 de febrero, estén ya muy pendientes, estamos por subir en la página el tema, las mesas temáticas y todos los elementos técnicos, pero la fecha ya es cierta estatutariamente en el ILTRAS. Muchísimas gracias una vez más a todos, doctora Monsalve, doctor Leonor, que estén muy bien, feliz tarde a todos, gracias al equipo técnico, gracias Joel, gracias Buenas noches. gracias Pablo. Buenas noches para todos. Buenas noches a todos.